La Ventana Indiscreta. Un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. La Ventana Indiscreta. Vamos a ubicarnos ahora en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe, absolutamente conmovida por el asesinato de una adolescente de 14 años y el hallazgo de su cuerpo. Y un joven de 16 que hasta el momento ha sido por lo menos señalado como el presunto asesino. En 2008 mataron una mujer cada 40 horas. En 2014 cada 30. En esos 7 años los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas solo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta. En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1.500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con sus asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Los femicidios no deben tratarse como problemas de seguridad y la lucha contra ellos exige una respuesta múltiple de todos los poderes del Estado y todas las instancias, nacional, provincial, municipal. Pero también precisa una respuesta de toda la sociedad civil y en especial una respuesta por parte de los y las periodistas, comunicadores y comunicadoras que son quienes construyen interpelaciones públicas. El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas. Son ellas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende enteramente de las víctimas y si no lo hacen, las causas quedan paralizadas y luego se archivan. Se trata de un modelo de gestión judicial de la violencia contra las mujeres que suma desprotección y que no garantiza medidas efectivas. Con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante: la violencia institucional. Muchas de las víctimas de femicidio habían denunciado antes y en reiteradas ocasiones al asesino. A tantas otras mujeres no les quisieron tomar la denuncia. Esta inercia no puede continuar. Hay mujeres golpeadas y asesinadas por afirmar sus propias decisiones. Otras están desaparecidas, víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual o laboral, y sus destinos siguen sin conocerse. En torno a algunas de estas desaparecidas se sospechan tramas mafiosas que incluyen la participación de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Por ellas también pedimos justicia. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. ¡A todas! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Un mirador por fuera del algoritmo. La Ventana Indiscreta. En el diario AR. Marcela Ojeda es periodista, productora y cronista radial. Condujo el ciclo Mujeres de Acá en Radio Nacional. El 11 de mayo del 2015 escribió el tuit que dio origen a la marcha de Ni Una Menos. En redes es @Marcelita Ojeda. Inde Pomeraniec es periodista y escritora. Actualmente escribe en Infobae. Conduce el podcast Vidas Prestadas. En redes es @Indelita. Ingrid Beck es periodista y escritora. Fue fundadora y directora de la revista Barcelona. Conduce el programa de radio Ahora que nos escuchan en Radio con Voz. En redes es @Soy Ingrid Beck. Marcela, Inde e Ingrid, junto a otro grupo de periodistas, activistas y referentes culturales, organizaron la primera marcha de Ni Una Menos en Argentina el 3 de junio del 2015. La Ventana Indiscreta. En el diario AR. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Se cumplen 10 años de aquella primera marcha de Ni Una Menos, que estuvo convocada por comunicadoras, periodistas, referentes culturales, activistas por los derechos de las mujeres. Una historia que emergió a partir de una situación de violencia insoportable contra las mujeres. Hoy tengo como el honor, la alegría y la satisfacción y el orgullo de estar con 3 de esas mujeres que pusieron algo como para torcer un poquito la historia del movimiento de mujeres en la Argentina. Marcela Ojeda, Ingrid Beck, Inde Pomerania. ¿Cómo están? Gracias, Ana, ¿cómo estás? Hola, Anita. Hola a todas. Ingrid, acá estaba repasando porque tengo que decir, a las que estamos acá en este momento, nos gusta preservar la historia. La historia de las mujeres es algo que luchamos muchísimo porque se conozca, ¿no? Que había una parte de la historia que estaba contada desde el lado de los hombres en casi todas las disciplinas. Entonces, a mí me gusta muchísimo rememorar. Después vamos a ver las reflexiones y qué esperamos. Pero bueno, esa mañana, la mañana del 11 de mayo del 2015, se da a conocer que habían asesinado a Kiara Páez. ¿Vos te acordabas, Ingrid, que el primer tuit que sale de este grupo es el tuyo, que dice: otro femicidio, otra adolescente asesinada? No me acordaba de ese tuit, me lo acabas de traer a mi memoria, y pienso además que ahora no lo escribiría igual, porque no diría otro, ¿no? Nombraría, le pondría otro contexto, porque creo que uno de los logros de Ni Una Menos fue contar la historia de la violencia machista de otra manera. Pero fue otro femicidio de otra adolescente, porque veníamos de una serie de femicidios a adolescentes, desde Lola Chomnales, Ángeles, y me acuerdo además de que había una nota de Gabriela Cabezón Cámara sobre cómo además los cuerpos de las adolescentes eran descartados como si fueran basura. Entonces creo que lo que pasó con ese femicidio de Kiara Páez, y que yo describía en ese tuit como otra adolescente, es que fue otro más de una cadena de femicidios, de una serie de femicidios que nos llevaron a gritar de manera muy fuerte y con mucho hartazgo. Damos contexto a la época, 2015, veníamos de toda la etapa del 2011, 2012, 2010, la primavera árabe, los levantamientos en Islandia, el movimiento Indignados en España, donde las redes sociales nos hacían creer que se podía cambiar la historia, donde todavía teníamos la utopía de la democracia que nos permitía Internet. Pero siempre, en todos los casos, había como una señal, un grito, una inflexión que llamaba a la movilización. Y para todas, de alguna manera, fue el tuit de Marcela Ojeda. Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas. No vamos a levantar la voz y grita, que fue el grito de todas. Nos están matando. Marcela, ¿nos puedes contar cómo fue ese tuit que movilizó tanto? A mí me pasa algo similar a lo que estaba mencionando recién Ingrid. Hoy tal vez lo redactaría de otra manera. Escribiría el nombre de Kiara Páez, de Lola Chomnales, de Ángeles Rawson, también de lo que había pasado con Melina Romero aquí en la provincia de Buenos Aires, esa adolescente fanática de los boliches y que no había terminado la secundaria, como la describían en el diario Clarín, y otras tantas otras que tenían en común que eran pibas, adolescentes, muy jóvenes, y en el caso de Kiara se sumaba aparte que la ciudad de Rufino estaba movilizada buscándola, y que su cuerpo había sido encontrado debajo de la capa asfáltica de la casa de la familia de su novio, un pibe también de 16 años, Kiara tenía 15, y lo que pasó es algo, a mí particularmente, algo visceral, que fue agarrar el teléfono y escribir en esa red social que en ese momento era lo más amigable que uno podía llegar a tener y que podía comentar lo que le estaba pasando en el día a día. Está mal redactado, está mal escrito, porque salió de esa manera, que por supuesto no imaginamos la repercusión que iba a tener, y por supuesto, y como siempre decimos, el Ni Una Menos no nace de ahí, sino que fue parte de
un montón de otras circunstancias y situaciones que estaban pasando y sucedían en la Argentina y como parte del movimiento de mujeres y de los feminismos en nuestro país. El hartazgo, el enojo, la bronca, pero también la enorme necesidad de decir, bueno, basta y ahora qué, atravesados encima por una campaña electoral. Fue un año de elecciones el 2015 que no es un detalle y un dato menor para el contexto de lo que fue Ni Una Menos también. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Sin duda este tuit es el que objetivamente hizo que muchas conocidas te respondieran y empezaran a decir a ver qué hacemos y si marchamos. Bueno, algunas son con las que estamos hablando, pero otras son Florencia Echeves, Mercedes Funes, Valeria San Pedro, Soledad Vallejos, Marina Biuso, perdón, me estoy olvidando un montón. Y acá, haciendo como historia con todo esto, yo me acuerdo que en todo ese proceso entre el 11 de mayo y el 3 de junio, en toda la organización, yo vi mucha generosidad, y el primer acto de generosidad es cuando se decide convocar esta marcha, se decide, ¿por qué no usamos la consigna que se usó 2 meses atrás, una lectura que hubo en la Biblioteca Nacional, que se llamó Ni Una Menos? En esa lectura estuvo Inde Pomeráñez, y te quiero preguntar 2 cosas, que nos cuentes qué significó esa primera lectura, que creo que fue en marzo de ese año, y aprovechando que nos encanta hablar de cultura y de literatura con vos, ¿qué importancia tiene la palabra de encontrar una frase para convocar? 2 cosas. Una, me parece que a mí en general lo que yo más recuerdo de ese momento es que yo leí con mi hija. Fue una lectura colectiva y fui con mi hija. Y eso es algo que se dio en muchos de nuestros casos, la posibilidad de compartir, que era lo que empezaba a ocurrir, que empezábamos como a socializar no solo la indignación, sino la necesidad de que fuera algo colectivo, ¿no? Por un lado, la gente cercana, como puede ser el hijo de uno, la madre de uno, la hermana de uno, y por supuesto lo que son las amistades y las redes que se fueron conformando. Así que en ese sentido, lo que yo tengo más presente de ese día fue por supuesto eso, además de que, bueno, tuvo Adriana Belmonte, la mamá de Lola Chomnales, que por otra parte es vecina mía y estuvo también ahí leyendo. Vos hablas de la palabra y acá recién las chicas mencionaban, tanto Ingrid como Marcela, esto de no lo escribiría del mismo modo. Yo creo que hubo mucho cuidado. A pesar de que uno dice lo escribiría de otra manera, nos cuidábamos mucho, pero no teníamos la menor idea de cuánto nos íbamos a cuidar 10 años después. Es decir, no, claro. Como Marcela hablaba de la red como más entrañable que era Twitter por entonces, realmente era un lugar en donde nos atrevíamos a escribir de esa manera también, porque más allá de que nos podíamos hacer bromas al respecto, no existía la posibilidad de cometer, entre comillas, errores de dejarle servida a adversarios tremendos como los que puede haber hoy. Así que la palabra, el cuidado con las palabras estuvo, no era al mismo tiempo que es hoy. El cuidado con las palabras estuvo, y la posibilidad de que llamemos Ni Una Menos lo que estaba surgiendo en ese momento con el crimen deleznable, pero además truculento, ¿no?, de Chiara, era la posibilidad de seguir. Vos hablabas al comienzo, dijiste torcer el movimiento de mujeres como un hito, ¿no? Ni Una Menos como un hito. Yo creo que fue un momento en donde hubo como una verdadera conciencia de todo eso, de lo que era la historia y de lo que se podía hacer yendo todas juntas y organizándonos en ese sentido y cediendo, porque esa vez todas cedimos mucho. Bueno, justamente a eso iba, que en esta cuestión de las redes, de todo, digamos, de todo el trabajo que fue organizar esa marcha, este grupo de periodistas, que algunas no tenían militancia anterior en toda su vida o alguna otra forma de activismo, era como, digamos eso, la mayoría era periodistas, pero también ahí hubo una decisión de convoquemos algunas de las mujeres que también están desde otros lugares históricamente y vienen trabajando por este tema, y ahí, ayúdame vos Ingrid, pero creo que se hicieron el contacto con Marta Dillon y con María Pía López. ¿Cómo fue eso? Porque creo, mirá,
todavía tenemos, es tan larga la historia que todavía tenemos cosas. Creo que vos fuiste las primeras que las contactaste. Perdón, mi memoria es frágil, pero sí hubo mucho contacto con ellas dos en particular y con otras de las compañeras, con Florencia Abate, con Carolina Marcucci y otras compañeras de las que habían organizado justamente lo de la lectura de la Biblioteca Nacional, del Museo de la Lengua de la Biblioteca Nacional, en donde nos habíamos cruzado. Yo también ahí leí, además todo cruzado, como decía Inde, algo muy colaborativo y muy colectivo, porque yo me acuerdo que leí un fragmento del libro de Soledad Vallejos sobre Susana Trimarco, ¿no? Como ahí ya había un cruce de lo que después iba a crecer como colectivo. Y lo que sí hubo fue mucho trabajo de ceder y de discutir y de debatir, porque junto con Marta y con María Pía y algunas otras compañeras, Agustina Paz Frontera, Florencia Alcaraz, ahí me voy acordando, Vanina Escales, Jimena Espeche, redactamos un documento que nos llevó mucho tiempo y mucho trabajo de consenso. Y me parece que eso también es interesante para recordar esa historia, ¿no? Que no es que salió de un repollo, tampoco lo que se leyó en esa plaza. Y además discutíamos muchísimo. Sí, fue un trabajo de mucha discusión para generar consensos con mujeres que veníamos de muy diferentes ámbitos y de muy diferentes ámbitos de trabajo y de activismo también. Y otra de las cosas que, digamos, de alguna manera fue como distinta en esta convocatoria es que siempre hay un tema con cuando uno se arroga la representación de las víctimas directas. Eso a veces genera conflicto, porque ¿cómo lo puedes hacer? Yo creo que es lo más difícil de todo. Cómo lo haces con respeto, cómo lo haces respetando no solo el dolor del otro, sino de no usar a las víctimas. Es algo complicadísimo. Y bueno, Marcela, vos antes de la movilización, durante la movilización, en la movilización y al día de hoy, seguís teniendo un diálogo permanente con los familiares de las víctimas de femicidios. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Cómo fue la idea de contarles esta idea, de hacerlos parte? Yo creo que otra vez ahí tiene un peso muy importante la palabra y el trabajo de cada una de nosotras. Contar quiénes éramos desde nuestra propia profesión. Me llamo fulanita de tal, soy periodista, a muchas familiares y sobrevivientes las conocíamos por nuestro trabajo. En mi caso era periodista de calle en ese momento, entonces teníamos esa legitimidad del valor de la palabra. Lo que nosotros contábamos y decíamos o escribíamos tenía la verdad de ellos, de las sobrevivientes y de sus familias, y el seguimiento de sus historias, que para nosotras no es un caso más, no es un nombre y un apellido, un número de causa archivado en un juzgado. Entonces, de esa manera me parece que el ser periodistas feministas, periodistas con una mirada de derechos humanos y esta perspectiva de género, a ellas les daba la tranquilidad que tenían en nosotras, la seguridad que iban a estar contenidas, acompañadas, seguras, y principalmente aquellas familias que en ese momento estaban en las portadas de los diarios, sus nombres estaban en los informativos de las radios, en los noticieros. Entonces necesitaban esa contención y ese acompañamiento, de la misma manera que otra enorme cantidad de personas que eran anónimas, que se fueron sumando a lo largo de los años con sus propias historias también, pero que tenían una bandera, una remera con la imagen de una hermana, de una prima, de su propia familiar. Entonces yo creo que también lo que decían desde nuestra profesión y de nuestro oficio, encontraron el lugar de la contención, la legitimidad y la transparencia y la honestidad por sobre todas las cosas, y que fueron viendo en tiempo real la manera en que se gestó ese Ni Una Menos Basta de femicidio, que nosotros hicimos como una estrategia comunicacional, periodística, política, insisto con esto de la campaña electoral que nos atravesaba también y que atravesó la campaña electoral, las violencias hacia las mujeres. Entonces se daban todos los condimentos como para que la calle sea un lugar que nos representa y que nos iba a contener, y que fue lo que sucedió. La Ventana Indiscreta en el diario AR. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar
La Ventana Indiscreta, un podcast original de El Diario AR. Inde, esta pregunta se la podría hacer a cualquiera de las otras integrantes de este primer grupo de Ni Una Menos. Creo que nos olvidamos de mencionar a Micaela Lipson, así que aprovecho para nombrarla. Pero se la podría hacer a cualquiera, pero te la voy a hacer a vos. Con tus características. Vos eras y sos una periodista de cultura, de internacionales, sos escritora, digamos, como que estás bien, muy bien en cuanto a reputación, en cuanto a tu profesión y demás. Y vos, conociéndote, creo que vos sabías que iba a ser un momento importante, pero que después iba a venir el quilombo, porque pasó en la historia. Cada vez que se avanza, hay como una reacción. ¿Qué es lo que te llevó a decidir meterte en este quilombo? Decir, porque sabemos, o sea, en el momento era todo, ay, qué bueno las que organizaron Ni Una Menos, pero después empezamos a cobrar, en el mal sentido. Sí, a ver, lo del año electoral que señaló Marcela a mí me parece que es importante porque lo que nosotras conseguimos o lo que se consiguió, si querés para ponerlo más impersonal, que me parece que es mejor porque era algo que se estaba necesitando, fue llevar la transversalidad a la calle, ¿no? Que hacía mucho tiempo que en la Argentina no se estaba pudiendo por la grieta que nos estaba haciendo tanto daño. Las grietas cambiaron, siguen existiendo, pero son otras hoy. Y en ese momento existía una que no nos permitía salir a la calle, incluso a veces teniendo las mismas ideas con determinadas cuestiones, como por ejemplo derechos humanos. En este caso, lo que ocurrió, me parece que fue muy importante en esa dirección. Hay algo que a mí me parece que es relevante para esta. En mi caso personal, yo estaba particularmente trabajando en mi casa, no estaba trabajando en una redacción en ese momento, ni en una oficina, lo cual me llevó, esto es concreto, me llevó a tener una disponibilidad de mi tiempo que hacía que me pudiera dedicar a cosas que en otro momento no podía. Pero yo no quiero hablar tanto de mí como de algo que me parece que es importante tener en cuenta de por qué pudimos llegar de la manera que llegamos, y es también el lugar de determinados colegas varones que escucharon lo que nosotras estábamos diciendo porque por primera vez empezaron a darse cuenta de que sus hijas podían ser víctimas, sus hermanas podían ser víctimas. Por primera vez, a partir de estas adolescentes, de esta serie de adolescentes muertas, se empezaron a dar cuenta que no era algo ajeno que ocurría en alguna provincia solamente, sino que sus propias hijas adolescentes podían ser víctimas de femicidio. Y eso hizo que pudiéramos llegar a los medios de otra manera. ¿Eso pasó? Ingrid, bueno, yo porque te escucho en general, vos querés rescatar, porque estamos en un momento sí de retroceso del reconocimiento de muchos derechos, no voy a abundar eso, pero vos te gusta rescatar lo que significó, más allá de todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué balance haces vos? ¿En qué cambió el movimiento de mujeres? ¿Qué tenemos para estar contentas 10 años después? Bueno, contentas. un poco la pavada. Está difícil. Pero sí, yo creo que se sembraron un montón de semillas que fueron brotando a lo largo de estos 10 años y que sobre eso no hay vuelta atrás. La capilaridad que tienen hoy las redes de mujeres en todo el país, porque a veces cometemos el error de mirar las cosas desde el prisma de la ciudad de Buenos Aires y nos olvidamos que vivimos en un país federal. La cantidad de colectivos y movimientos Ni Una Menos que hay a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina es impresionante. Se siguen juntando, se siguen reuniendo, siguen convocando, siguen agitando, siguen defendiendo a las víctimas, a las sobrevivientes. Eso me parece que es terreno ganado. Y que sobre eso no hay vuelta atrás. Y también la narrativa que impusimos en ese momento, que sobre eso tampoco hay vuelta atrás. Mirá la cantidad de veces que han intentado hablar de que la desigualdad no existe, que no hay femicidios, que matan la misma cantidad de varones que de mujeres. Un montón de mentiras que no están haciendo mella en la sociedad en general. Seguro hay un núcleo duro que lo cree, pero lo creía también antes. Nosotras no, el movimiento de mujeres, a partir creo del hito de Ni Una Menos, logró cambiar una narrativa contra el sentido común e imponer esta idea real de que los femicidios son el final de una larga cadena de violencias que vivimos las mujeres y que el problema está en la desigualdad estructural que genera el patriarcado, el capitalismo y todo lo que ya sabemos, pero me parece que eso llegó, eso se instaló de alguna manera, por ahí no en términos teóricos, pero vos decís hoy Ni Una Menos y la gente sabe de qué se trata y nadie se opone a eso, o muy poca gente dice no, esto no es verdad.
La Ventana Indiscreta, un podcast original de El Diario AR, con la conducción de Ana Correa. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejo por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Marcela, yo te voy a preguntar algo que vos quizás les podés decir cada vez que hay anuncios o desde el gobierno, de distintos sectores diciendo la violencia de género no existe, los femicidios son un curro, qué sé yo. Sabemos que a vos te contacta, porque nos contactan a todas nosotras, familiares de víctimas de femicidios muy angustiados. Cada vez que pasa esto, nos escriben por las redes sociales, por el WhatsApp, por todo. ¿Vos qué les respondés y qué nos dirías a todos, a la que está escuchando esto y dice, pero bueno, yo estoy sufriendo violencia de género, ¿qué hago cuando alguien dice que esto no existe? Lo primero es aquellos que ya vivieron una situación de violencia y que la historia para ellos ya está cerrada, escrita, juzgada, en el mejor de los casos y con una condena, es qué bueno que pudieron hacer ese recorrido. Y después aquellas otras personas que necesitan espacios o lugares donde pedir ayuda, acompañamiento, asistencia, lo primero que yo hoy recomiendo es fíjate en el barrio donde hay un lugar o un espacio de contención donde haya movimientos de mujeres territorial, en el barrio, en una parroquia, en una iglesia, donde sea, donde te puedan dar esa primera mano y después se empiezan a tejer esas redes que persisten, que resisten y que son robustas hoy día, a pesar de querer invisibilizarlas de manera sistemática. Y después, por supuesto, es empezar a rescatar algunos contactos y algunas de esas redes que persistieron este año y medio y que resisten después de este año y medio y un poquito más del gobierno de Javier Milei y todos sus funcionarios que desde que comenzaron su campaña electoral para llegar hasta donde están fueron clarísimos. Nosotras sabíamos que esto iba a suceder también, tal vez no de la forma tan bestial, pero hoy estamos como mucho más alertas y angustiadas porque a veces las respuestas no pueden ser tan contundentes como antes. Las respuestas es hoy, la verdad que no conozco a nadie que pueda darte una mano. No hay un lugar donde podamos llamar al ANSES para que te ayude a hacer el trámite para poder cobrar el dinero que te corresponde por ser quien está a cargo del niño o niña que quedó huérfano o alguien que pueda ayudarte en alguno de los 13 planes o programas asistenciales que dio de baja este gobierno. Llamamos al 144, está funcionando con lo que pueden, con las herramientas que puedan. Tengamos en cuenta algo que para mí es bastante contundente al momento de decir, bueno, ¿en qué área, en qué organismo está la especialización en proteger a las mujeres? En la misma oficina donde están los registros automotores, en el Ministerio de Justicia. Esa es la simbología más bestial de este gobierno. Somos eso. Cuando vos necesites ayuda vas a ir a una subsecretaría que ya no tiene rango de subsecretaría, que comparte espacio donde están los registros automotores. Somos eso. Tremendo. Y a partir de ahí el debate para mí es nulo, no hay posibilidad de debatir nada. La Ventana Indiscreta. Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué, salí del baile y me perdí, de pronto me desdibujé, mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel, en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren, me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda. Inde, te iba a preguntar esto que en todos los cuadernillos, pasquines de la ultraderecha está, hay que inventar un enemigo, hay que dar la batalla cultural, corporizando un enemigo y ese enemigo principal van a ser las mujeres, las personas LGBT y los migrantes.
¿qué hacemos con la batalla Y cultural? los científicos y los docentes y los médicos del Garrahan. La verdad que bueno, si a mí me preguntan dónde quiero estar, yo quiero estar con los científicos, con los médicos del Garrahan. Por supuesto, quiero decir, me da la impresión. Pero no, y el coso, ese nombre de la batalla cultural, ¿no es un horror? La batalla cultural es algo que igual como concepto ya lo veníamos hace muchos años. No, lo que pienso son varias cosas. Me parece que nosotras hace 10 años utilizamos la tecnología y las redes sociales con un sentido que es muy diferente al que se está utilizando hoy, si bien advertimos lo que era la potencia de eso, porque ya nos dábamos cuenta de lo que podía significar en términos de adicción o de resto de tiempo para otras cuestiones y demás, pero también sabíamos que se podía utilizar de una manera grandiosa, como lo que ocurrió, como llevar a la calle la cantidad de gente que llevamos, que de otra manera nunca se hubiera juntado, no hubiera estado uno al lado del otro como estuvieron en esa oportunidad, y con todo lo que mencionaron las chicas después, que quedó para todo este tiempo. Lo que estamos viendo ahora es un avance tan vertiginoso de lo que tiene que ver con la tecnología y con la aparición de personajes nuevos como dueños de tecnovillanos, dueños del mundo, por decirlo así, en donde también vemos esa fuerza, pero en otra dirección. Y en relación a lo del enemigo, es muy fuerte, porque hay un grado de deshumanización muy fuerte de lo que hay del otro lado. Hay como un intento de persuasión de esta cuestión del enemigo. ¿Cómo va a ser enemigo un científico? ¿Cómo va a ser enemigo un médico? ¿Cómo va a ser enemigo una mujer que pelea por los derechos de las mujeres? ¿Cómo van a ser enemigos chicos o chicas que están queriendo, que todavía están explorando y están viendo y sienten que están en un cuerpo que no les corresponde? ¿Cómo van a suspender las medicaciones para eso? ¿Cómo van a...? O sea, estamos viviendo cosas que se empiezan a naturalizar, no digo nosotros, pero digo, se empiezan a naturalizar conceptos que son un delirio. El problema es cómo responder a cuestiones que fueron inimaginables un par de años atrás, cuando todavía no terminamos de diagnosticar qué pasó para que esto sucediera. Creo que ahí está la perplejidad, y no somos excepción, Ana, en la Argentina, no somos excepción. Hay un mundo que está atravesando todo esto. No estamos solos en esto. Durante la semana me llamó una chica de 16 años, más o menos 16 o 17, que se llama Almendra, que va al Normal 1, diciendo que las chicas de todos los colegios públicos querían marchar en la semana del Ni Una Menos. Bueno, también, no la voy a nombrar porque después me reta, pero bueno, en el colegio de mi hija también las chicas quieren hacer algo. Entonces hace un rato decía, no sé si hubiera tuiteado lo mismo, todo. Ahora pasaron 10 años. Les voy a pedir a cada una de ustedes que le hable, como quiera, no es un tuit, así que pueden... Que le hablen a las chicas de 16 años que hace 10 años tenían 6 años. Que igual quieren marchar. Que les cuenten por qué se hizo Ni Una Menos hace 10 años y por qué no vamos a bajar los brazos. Ingrid. Tenés que avisar, Ana, antes que vas a preguntar esto. Hace 10 años marchamos para que la sociedad se diera cuenta de que vivíamos en una situación de mucha desigualdad y que había cientos de mujeres en peligro y que necesitaban de nuestro abrazo y que no estaban solas. Y creo que hoy o en estos días hay que marchar por las mismas razones. Contarles a todas las que están pasando por una situación de violencia, o las que pasaron por una situación de violencia, o las que acompañan a quienes pasan por una situación de violencia, que no están solas. Marce. Yo les diría a esas pibas que hoy tienen 16 y 17 años y que tal vez fueron hace 10 con sus viejos o con sus abuelos a la plaza, que marchamos por ellas, para que hoy puedan marchar con sus compañeras, con sus amigas, al lugar que se sientan seguras, cómodas y protegidas, y que siempre va a haber una mujer de nuestra edad que las va a cuidar y que las va a acompañar y que van a estar ahí al lado para lo que necesiten, y que me parece fundamental. Va a haber un montón de actividades, de acciones, de encuentros, que elijan los lugares donde puedan sentirse representadas, y que ahí siempre va a haber alguien que las va a proteger. Las mujeres y los varones que nos acompañan también. Ay, parece preparado esto, pero te la voy a complicar, Inde. ¿Le podés hablar a las chicas y a los chicos de 17 años? ¿Por qué marchamos entonces y por qué queremos seguir marchando?
En primer lugar, por todo lo que dijeron recién las chicas, que son mis amigas, mis compañeras de ruta y personas a las que quiero y admiro, por supuesto, pero yo estaba pensando en el movimiento de mujeres que nos antecedió, porque hubo mujeres que pelearon para que pudiéramos ir a la facultad, para que pudiéramos votar, para que pudiéramos firmar con un nombre de mujeres los libros. Por ejemplo, vos me hablabas de las palabras, las mujeres no podían firmar libros con nombre de mujeres. Incluso en diarios, como el diario Clarín, donde yo trabajé 20 años, cuando yo entré hacía muy poco que las mujeres firmaban notas, firmaban solo los varones. O sea, cosas que parecen que uno dice, ¿cómo puede ser? Sin embargo, eso existió. En el caso de los varones, y en el caso de las chicas también, algo que me parece que es sustantivo, es que no estamos peleando solo por las mujeres, estamos hablando de derechos humanos, porque las mujeres también son seres humanos. Entonces, pareciera que por momentos uno dice, no, solo los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces, me parece que es como capital que se tenga en claro eso, y me parece además muy, muy, muy central lo que mencionó Ingrid antes acerca de lo que quedó, lo que mencionaron las chicas, acerca de aquello que está. Hoy las chicas y los chicos saben que no es natural revisarle la agenda a una novia, saben que no es natural que tu padre le pegue a tu madre. Todo eso se sabe pese a lo que se diga, pese a que se desmienta que hay más mujeres que mueren a manos de los hombres, y sobre todo en su casa. Eso con los hombres no sucede, eso las chicas y los chicos lo saben. Por eso hay que seguir marchando, para terminar de confirmarle a todos los que todavía dudan de eso. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias y las quiero un montón. Nosotras a vos. Gracias también. Acá estuvimos. El 3 de junio de 2015 respondimos a un llamado urgente. Nos encontramos en un grito colectivo. Ni una menos. Salimos a las calles para decir basta de femicidios. Fuimos una marea que abrazó a las sobrevivientes, a las familias, a vos, a mí, a todas. Reclamamos, denunciamos, le pusimos nombre a la violencia y también al dolor. El 3 de junio señalamos que la violencia machista no es un tema de seguridad, es una cuestión pública. El lugar más inseguro puede ser nuestra propia casa. Pedimos acompañamiento, medidas de prevención, cuidado, educación. Estuvimos por vos, por mí, por las que fueron asesinadas, maltratadas, abusadas, por las que pidieron ayuda y nadie escuchó, por las que ni siquiera fueron noticia. Estuvimos con amigas, con familia, con compañeras y compañeros del colegio, de la facultad, del trabajo. Estuvimos con vos, que fuiste sola, pero te sentiste acompañada. Pasaron 10 años. El 3 de junio no es una efeméride, es una herida abierta. Hoy en la Argentina asesinan a una mujer cada 26 horas. La desigualdad persiste, aunque algunos pretendan negarla. Acá estaremos. Las redes de mujeres resisten. Nuestro compromiso es no retroceder. 10 años después, seguimos unidas. Porque nos siguen matando y nos queremos vivas. Acá estuvimos. Acá estamos. Acá estaremos. Gritamos juntas. Gritamos todos. Ni una menos. ¡Ni una menos! ¡Viva lo queremos! Escuchaste La Ventana Indiscreta, un podcast original de El Diario AR. Conducción: Ana Correa. Producción general: Pablo Weinman. Redes: Miranda Correa Perkins. Edición y locución: Jorge de Tesanos. La Ventana Indiscreta. Presentó La Ventana Indiscreta. Tusquets Editores presenta el nuevo libro de Fernando Aramburu, Hombre Caído. De la emoción al terror, del absurdo a la sorpresa, de la angustia a la más inquietante normalidad. Relatos inolvidables sobre la naturaleza humana. Hombre Caído, de Fernando Aramburu. Disponible en ebook y librerías.